Gloria a Dios por siempre. O sea, mi esposo estaba declarando la palabra que realmente vivifica nuestro espíritu. Qué importante es poner la palabra en nuestra boca. Es una palabra viva, es una palabra de poder. Tiene poder verdaderamente para cambiar circunstancias, para cambiar vidas. Y el día de hoy que estamos recordando el sacrificio de Jesús por nosotros, estamos declarando y celebrando su resurrección. Y quisiéramos que todos celebren como nosotros, los hijos de Dios, que sabemos que no solamente Jesús resucitó, sino que hemos sido resucitados juntamente con Él, como dice la Escritura. Pero lamentablemente en el mundo es como que cada año se muriera, después hay que ponerse triste y solo el domingo hay que celebrar. Jesús no muere todos los años, Él ya resucitó, Él está vivo. Creemos en un Dios resucitado y vamos a hablar hoy día de Jesús incomparable. Cuando mi esposo me pidió acerca de compartir, entonces lloré. ¿Y por cuál era el tema? Y lo que subió de mi espíritu fue Jesús incomparable. Así que en este día vamos a glorificar a aquel que es incomparable, realmente es sin igual. Y vamos a leer una serie de escrituras y en verdad cuando tenía que, con aquellos que trabajan, para que ustedes puedan tener los versículos aquí, y tenía que pasarles mis notas, tuve que reducir a más de la mitad porque hay tanto que hablar. Así que ahora vamos a ver solamente un panorama muy corto acerca de aquello que podemos decir acerca de aquel Jesús incomparable. Amén. En Salmos 89, 6, acá dice: ¿quién, Señor, se iguala a ti en los cielos? ¿Quién, Señor, se compara entre los dioses? ¿Quién puede compararse a nuestro Señor? ¿Quién puede compararse ni aún de lejos? Hay alguien que osó querer ser mayor a Él, pero no puede siquiera comparársele. Él es el Señor de la gloria. El Salmo 71, versículo 19, dice: tu justicia, oh Dios, llega a las alturas. Tú, oh Dios, has hecho grandes cosas. Él ha hecho maravillas. Las obras de Dios, sus portentos, sus señales, los milagros, y no solamente los que aparecen en la palabra. Y aún tenemos una escritura que dice que si se escribieran todas las cosas que Él hizo, no alcanzarían los libros. Imagínense cuántos millones de libros deben haberse escrito a través de la historia y siguen escribiéndose. Sin embargo, la escritura, la Biblia nos dice que las obras de Jesús no alcanzarían para poder registrarlas todas. Tenemos una pequeña muestra en los evangelios acerca de qué es lo que Él hizo, pero está en nuestros corazones por siempre. Vamos a hablar de lo incomparable, de su concepción. No sé si puedo subir eso un poquito. Lucas capítulo 1, vamos a ver los versículos 30 al 35. Y sabemos, ya conocemos la historia, y mi esposo estaba hace un momento hablando de cuando celebramos Navidad, pero estamos hablando aquí de esa incomparable concepción. Leemos: el ángel le dijo: María, no temas. Dios te ha concedido su gracia. ¿Qué es gracia? Es su favor. No es porque ella era muy especial, sino por gracia. La escogió para que fuera aquella que llevaría ese precioso ser dentro de su vientre. Versículo 31 dice: vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y sabemos que el significado de Jesús es Salvador. Ese Salvador que vendría, ese Mesías esperado que vendría a salvar al mundo y que vino a salvar al mundo. Y hasta aquí de por sí podemos ver, la concepción en sí misma es milagrosa. Porque aunque hombres han tratado a través, y lo hacen a través del laboratorio, y aún hay luego vientres, lo que le llaman subrogado, concepción subrogada, que otra persona le implanta y muchas cosas, pero nadie puede poner un espíritu del hombre. Y aún es algo milagroso que el hombre pueda producir semilla para concebir a la mujer y que la mujer pueda concebir óvulos. Eso también es milagroso, porque la vida solo procede de aquel que es el dador de vida. En el versículo 32 dice: este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dígame, ¿a quién más puede llamársele Hijo del Altísimo? ¿Quién más sino solo Jesús? Dice: Dios el Señor le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y hoy en día aún existen algunos reinos terrenales y se les da mucha honra, tienen muchos privilegios y algunos han llegado al punto de que ni lo toques porque casi como si fuera un dios.
pero ninguno de ellos, de los que han sido en el pasado, han vivido para siempre. Muchos ya han muerto y seguirán muriendo porque no son, ¿cómo se dice que se vive para siempre? Eternos, no son inmortales. Solo hay uno que tendrá un reino eterno. Y cuando venga nuevamente, establecerá su reino eterno. Amén. Él viene para reinar. Esperamos primero que venga por su iglesia y unos años después, solo si te vendrá a establecer su reino de verdadera justicia y verdadera paz por siempre. Y en versículo 34 dice, pero María le dijo al ángel, ¿y esto cómo va a suceder? Nunca he estado con un hombre. ¿Cómo es posible que una mujer pueda concebir sin tener esa semilla? El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra y por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Solo Él es ese santo ser que nació y fue concebido de una manera milagrosa. Y en eso, en su concepción, Él es incomparable. Vamos a hablar solo un poquito acerca de la sangre incomparable de Jesús. Podría decirse muchas cosas, pero por causa de tiempo esto ha podido tomar semanas, hablar de lo incomparable de Jesús. Pero vamos a tener, como les dije en un inicio, solo unas muestras. Hebreos, el capítulo 10, los versículos 19 al 22 dice, hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo, ¿cómo podemos entrar a la presencia misma de Dios? Por la sangre de Jesucristo. Versículo 20 dice, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, es decir, su propio cuerpo. ¿Y qué fue? Mi esposo explicaba un poco cuando estaba explicándolos acerca de la cena del Señor. Ese cuerpo que jamás, incluso en esa sangre no entró contaminación porque no hubo pecado en él, y vamos a verlo en un momento. Pero no hubo otro ser que pudiera tomar el lugar que tomó Jesús como redentor, porque Él es perfectamente santo. Dice, y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y con plena seguridad o certidumbre, dice otra versión, de fe, con el corazón purificado de una mala conciencia. ¿Qué es lo que hacía? Dice acá Jesús como sumo sacerdote. ¿Qué era lo que hacían en el Antiguo Testamento los sumos sacerdotes? El único que tenía la potestad de entrar al lugar santísimo donde estaba esa arca y presentar la sangre de animales, pero a través de los años, ustedes pueden imaginarse, es difícil lograr imaginar qué cantidad de millones de litros de sangre pueden haberse derramado para cubrir los pecados, y ninguna tuvo el poder de borrar los pecados de la humanidad, pero vino un cordero bendito, sin mancha, sin contaminación, que pudo borrar los pecados de la humanidad, y su sacrificio una vez y para siempre fue suficiente. Y sabemos que la Escritura decía que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, por eso Él tuvo que derramar hasta la última gota de su sangre. Su sangre es santa y perfecta. Este versículo no lo van a ver, pero Juan 1:29 dice que el siguiente día vio Juan que Jesús venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No más animales, como les dije, porque ningún animal era capaz, tenía una sangre que podía borrar los pecados de los hombres. Solo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Apocalipsis capítulo 5, el versículo 12, dice, y decían a gran voz, digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la gloria y la alabanza. Él fue inmolado. ¿Y qué es eso de inmolar? Inmolar es sacrificar una víctima. Y realmente esos animales, esos corderos, no tenían la potestad de decidir si iban a hacer o no un sacrificio. Simplemente eran víctimas. Pero hubo uno, el Cordero de Dios, dice, nadie toma mi vida, yo la pongo. Él cuando estaba en el huerto, lo que conocemos el huerto de los olivos, estaba clamando, estaba en agonía, gotas de sangre corrieron de su frente. Él decía, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Él cedió su voluntad,
Porque en lo natural, ¿por qué querer recibir el pecado de una humanidad que aún lo rechazaba y perder comunión, quebrar su perfecta comunión con el Padre por el pecado de otros, por un pecado que no era suyo? Por eso Él dijo, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero Dios el Padre sabía que la única forma de redimir a la humanidad era a través del sacrificio de su Hijo, de Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice: pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No hay sangre igual, su sangre es incomparable. Y no tenemos tiempo ahora de ir, pero sabemos que su sangre también era única en naturaleza. Solamente la parte de los cromosomas, los 23 de María y uno solo de Dios, el Padre Celestial, fueron suficientes para crear este bendito ser. Y pudiéramos tener tiempo para explicar más, pero su sangre es incomparable y su sangre jamás se corrompió porque no hubo pecado en él. Jesús también es incomparable en su gloria. Lucas capítulo 9, versículo 29 dice: y mientras oraba, cambió la apariencia de su rostro y su vestido se hizo blanco y resplandeciente. Ahora eso fue solo un chispazo de la gloria de Dios que pudieron ver sus discípulos, solo en un momento, pero no fue su plena gloria. Él quiso mostrarles en un momento quién era Él como Dios, Dios encarnado, Dios hecho hombre, pero Él tenía, por así decirlo, un velo, un cuerpo natural. Por eso solamente por un breve momento les mostró su gloria. Y hay algunos que han podido estar brevemente en la presencia de Dios, ya sea que murieron y fueron por la gracia de Dios resucitados físicamente, por un accidente o por lo que fuera murieron, pero aquellos que han podido ver por un momento la gloria de Dios, han dicho que tiene un blanco tan resplandeciente que no es capaz, o sea, no podemos humanamente describirlo. Sus ojos resplandecientes como llama de fuego, como le describe Juan en Apocalipsis. Sus pies parecen brillar como bronce bruñido o pulido. Sus ropas blancas. ¿Quién es aquel Jesús? Recuerden que los discípulos que estaban con él decían: ¿quién es este que aún puede mandar a los elementos, el viento y a las olas y le obedecen? Viviendo con él no podían verlo. Pero vemos aquí, ellos pudieron ver en un momento un poquito de su gloria. Mateo capítulo 17, versículos 1 y 2, dice: 6 días después, Jesús se llevó aparte a Pedro y a Jacobo o Santiago y a su hermano Juan, los llevó a un monte alto y allí se transfiguró, cambió su apariencia. Delante de ellos su rostro resplandecía como el sol. Sabemos que nadie puede mirar el sol sin dañar su vista, que solo puedes mirarlo muy brevemente, un momento, y lo ideal es protección. Pero él resplandecía como el sol. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí veo yo al fondo mío una luz muy blanca y brillante, pero no es nada comparada a la luz que irradia aquel glorioso Señor Jesucristo. Juan 1:14 dice: y la palabra o el verbo, como dicen otras versiones, se hizo carne, se hizo hombre. Amén. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre en plenitud de gracia y de verdad. Si aquello que vieron ellos, y acá que está describiendo Juan, dice: vimos su gloria, pudieron contemplarla brevemente. No podemos, hermanos, con nuestra mentalidad que realmente después de la caída, la capacidad del hombre, aún su capacidad pensante, nuestros sentidos fueron como adormecidos. Pero cuando estemos en su presencia, recuperaremos la totalidad de todo aquello como fuimos creados, para ver, para sentir, para oler. Gloria a Dios. Vamos a ver también a Jesús como aquel incomparable sustituto. Como les digo, yo quisiera tomar aquí tanto tiempo para poder hablar muchas más escrituras acerca de lo incomparable de nuestro Señor, que es a quien queremos en este día glorificar. Incomparable sustituto. Y vamos por favor a Isaías,
el capítulo 53, los versículos 4 y 5. Dicen, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Y hasta acá me pueden decir, pero no está hablando nada acerca de ese sustituto. Pues sí, por supuesto, y deberíamos verlo un poco más también como un sustituto, como aquel que ya cargó toda enfermedad. ¿Qué haces cargando una enfermedad por la cual Jesús ya sufrió? ¿Qué haces aceptando los dolores y la voluntad del diablo para ti? ¿Acaso Jesús sufrió en vano? ¿Acaso también eso fue un sustituto solo, no sé, por querer? Cuando Él ha tomado nuestro lugar también en eso. Y en el versículo 5 dice, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, pecados, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por nuestras heridas, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Bendito sustituto. Y esto debería ser una revelación en nosotros, de manera que apenas viene un mismo o el más pequeño síntoma, esto yo no lo recibo. Yo no recibo nada que venga en lo natural, yo no recibo nada del diablo. Yo he compartido con varias personas que a veces vienen síntomas leves o fuertes a mi cuerpo y yo digo, Satanás, el síntoma que traes te lo llevas por donde lo trajiste, te lo tiro en la cara. Yo solo recibo aquello que Jesús ganó para mí. No voy a aceptar, y sabemos la naturaleza de las enfermedades y dolencias. Quisiera tener a toda la humanidad ahí arrastrándose, muriendo, sufriendo, angustiados. Y las enfermedades no solamente afectan el cuerpo, afectan también la economía de una persona. Y muchas veces la persona no tiene la fe para vencer esa batalla. Pero Jesús fue ese sustituto, no lo olviden, porque fue un precio alto el que pagó por nosotros. No solamente en la salvación recibimos redención de pecados, sino también de enfermedades y dolencias. El juicio del pecado ya cayó sobre Él. El pecado de la humanidad entera ya se efectuó un juicio y fue sobre Jesús. Y por eso tuvo que descender al infierno con los pecados de la humanidad. Pero si hubiera pecado en una sola cosa, no hubiera podido ser un sustituto apto para perdonar los pecados de la humanidad. Jesús incomparable en santidad, y estamos viendo un poquito también de eso. Pero vamos a ir, por favor, en Primera de Pedro, el capítulo 2, versículos 22 al 24. Hermanos, hay tanto que decir acerca de nuestro incomparable Señor. Dice, Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Cuál es la naturaleza de Satanás? El padre de mentira. Por eso la palabra nos llama a no mentir nunca. Y tú deberías verlo. Eso, cada vez que mientes estás hablando como habla el diablo. Jesús dijo que hablemos verdad. Él es la verdad. No cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Él tenía el derecho de mandar a todos esos en ese momento al infierno. ¿Se acuerdan cuando Pedro se airó, cuando vinieron a prender a Jesús? ¿Quiere que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Él tenía la potestad para hacerlo, pero Él había venido a dar su vida en rescate por muchos. Amén. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia, a Dios el Padre, que es el justo juez. Versículo 24, Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero. ¿Qué decía la Escritura? Maldito el que es colgado en un madero. Él se hizo maldición con nuestros pecados, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia, por cuyas heridas fueron ustedes sanados. Una vez más habla de que ya fuimos sanados. Debimos caminar en esa sanidad, o deberíamos caminar en salud divina, porque es lo que realmente Jesús quiere para nosotros, que nadie sufra enfermedades y dolencias. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, entonces nadie podía salvarse a sí mismo. Por eso tuvimos a ese bendito sustituto, a ese Dios perfecto en santidad, que pudo ser apto para tomar el lugar de los pecadores. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. ¿Qué es lo que dice? Al que no cometió pecado. Lamentablemente,
Aunque ahora ya prácticamente en Semana Santa casi no se pasan películas que hablan de Jesús, pero yo recuerdo algunos años atrás acababan con que Jesús o tuvo un hijo con María Magdalena, tratan de imputarle de alguna manera, manchar, corromper su santidad, pero que dice claramente al que no cometió ningún pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fuéramos hechos, somos justificados. Cuando el diablo viene a recordarte, me gusta esta frase que escuché hace tiempo y se me grabó. Cuando el diablo quiera recordarte tu pasado, completen, recuérdale su futuro. Eso hay que hacer una y otra vez porque Él es el condenador de los hermanos, dice la Escritura. Y eso es lo que quiere hacer. Y fallamos, aún nuestra carne que nos jala a pecar no está redimida. Va a ser transformada cuando Jesús venga por su iglesia, ¿correcto? El alma nos corresponde a nosotros transformarla con la palabra. Solamente nuestro espíritu fue renacido, vivificado. Entonces hay una lucha y el diablo sabe cómo venir a tentarte, a tratar de que caigas. Pero entonces recuérdale que Él es aquel que va a sufrir por la eternidad, que va a pagar, como le digo, por cada una de las cosas que se ha hecho la humanidad a través de los siglos. Ahí se acaban las ganas de condenarte. Hebreos capítulo 7, versículos 26 al 28. Dice, Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener. Ya hablamos hace un rato acerca de cuál era el lugar del sumo sacerdote, presentar sacrificios por el pecado. Dice, Él es santo. ¿Y qué significa ser santo? Apartado de pecado y separado para Dios, ¿no es así? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. Allí es donde está gloria a Dios. Versículo 27, no es como los otros sumos sacerdotes, no es como todos aquellos que existieron, que estuvieron, que presentaban el sacrificio, la sangre de esos animales. Él es un sumo sacerdote diferente. Dice que diariamente tienen que ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados, es lo que tenían que hacer ellos, y luego por los del pueblo. Jesús hizo esto una sola vez y para siempre. Jesús no tiene que hacer más sacrificios. Como les decía al inicio, no es que Él se muere cada año y solamente en estos días recordamos y se dejan de comer algunos alimentos y hay que poner cara larga. No, Jesús ya resucitó y deberíamos vivir cada día en gozo y en la victoria que Él ganó para nosotros porque Él nos ha llamado más que vencedores. Gloria a Dios. Y Jesús hizo esto una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. La ley nombra sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento que es posterior a la ley nombra sumo sacerdote al Hijo, a quien ha hecho perfecto para siempre. Qué importante es meditar palabra por palabra la Escritura si nos ponemos en la posición de que el Espíritu Santo nos traiga revelación de esa bendita palabra. Yo creo que la palabra es como un tesoro inagotable. Tú puedes seguir extrayendo y extrayendo de ella y no se va a acabar nunca la revelación. Vamos a ver acerca de la resurrección incomparable de Jesús. Juan, capítulo 20, versículos 19 al 20, dice, al anochecer de aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos se reunían por miedo a los judíos. ¿Por qué estaban encerrados? ¿Por qué tenían miedo? ¿De qué tenían miedo? De la terrible persecución que se levantó en contra de los discípulos, porque sabían que habían asesinado a Jesús y también estaban persiguiéndolos a ellos, buscándolos casa por casa. Y ellos estaban atemorizados y dice, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos se reunían por miedo a los judíos, entró Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron cuando vieron al Señor. Jesús resucitado pudo mostrarles que Él tenía un cuerpo físico, que podían tocarlo. Él les dijo en otro pasaje, toquen mis manos, y aún les mostró los tremendos agujeros
que habían dejado esos clavos enormes en sus manos, a través de los cuales pasaba la luz, los huecos en sus pies, el hueco en su costado, donde atravesaba ese soldado a la lanza. Y les dijo, miren, y aún pidió que le dieran de comer un pez y un poco de miel, dice la Escritura, para que vieran que él no solamente, que tal vez pensaban ellos que era un fantasma, pero él tenía un cuerpo, pero un cuerpo diferente, que podía aparecer en medio de ellos y luego desapareció como lo hizo cuando ustedes lean con más tiempo. Entonces, ¿cómo es el cuerpo? Un cuerpo glorioso, un cuerpo diferente, pero un cuerpo de gloria. Y la Escritura dice también que nosotros tendremos un cuerpo semejante al de Jesús después de que nuestros cuerpos sean transformados cuando seamos llevados a la gloria. Y sabemos, como les digo, por causa de tiempo no vemos más escrituras, pero en ese cuerpo él fue el visto, fue escuchado por muchos. Y aún Tomasito, el que no quería creer, también le dijo, Tomás, tócame, ¿no? Mira que tengo carnes y huesos. Vamos a ver también Jesús incomparable en autoridad. Vamos a Mateo capítulo 28, versículo 18. ¿Qué es lo que dice Jesús? Toda autoridad, en otras versiones dice toda potestad, que es lo mismo, dice, me es dada en el cielo y en la tierra, toda. Toda es como, si lo explicara mi esposo, diría, ese es todo inclusivo, ¿no? No acepta ninguna excepción aquí. No es que solamente para algunas cosas toda autoridad le ha sido conferida a Jesús. Y Él nos ha dado autoridad a nosotros, pero toda autoridad. En Lucas capítulo 10, 19 dice, he aquí les doy autoridad. Alguien que no tiene autoridad no puede darle autoridad a otros. Amén. Él nos ha dado autoridad y aún Jesús dijo, las cosas que yo hice, ustedes las harán también y aún mayores. ¿Cómo es eso posible? Aquel que tiene toda la autoridad lo ha dicho. Y nos ha puesto como sus representantes aquí en la tierra para hacer las obras que Él hizo. Así que nunca permitas que nadie te menosprecie, porque el Rey de la Gloria te ha capacitado para hacer las mismas obras que hiciste, para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para predicar con poder y aún resucitar a los muertos, que no nos parezca eso imposible. Amén. Vamos a ver a Jesús también como aquel Rey incomparable, aquel Rey glorioso. En Apocalipsis, capítulo 19, versículo 16, yo les hablé un poquito de esto, pero acá dice, en su vestidura y sobre su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesús no viene nuevamente como un humilde cordero. Él ya vino de esa manera, Él ya tomó los pecados de la humanidad. Cuando Jesús venga nuevamente, vendrá para tomar posesión de su tierra, para restablecer su dominio aquí y establecer su reino eterno. Amén. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 15 al 16. ¿Demasiadas escrituras? No es mi palabra la que es importante, es su palabra la que queremos exaltar. Dice, a su debido tiempo mostrará el bienaventurado, está hablando de la venida del Señor. Dice, a su debido tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso Rey de Reyes, Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a Él sea la gloria y el dominio eterno. Amén. Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17, también habla acerca de aquel Rey incomparable. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio Dios sean el honor y la gloria por los siglos de los siglos, al Rey de los siglos. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Jesús, el Rey glorioso que viene a reinar. Aleluya. Jesús, creador incomparable. No se me duerman, ¿ah? Por ahí si no voy a salir con mi pistolita de agua. No voy a orar como Pedro, que descienda fuego del cielo y perdón. Muy bien, Jesús es aquel creador incomparable. Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice, antes que nada existiera,
ya existía la palabra. ¿Quién es la palabra o el verbo? Jesús. Y la palabra estaba con Dios porque aquel que es la palabra era Dios. En él estaba, él estaba con Dios en el principio. Por medio de él, están repitiendo aquí él. ¿Quién es ese él que está mencionando? Jesucristo. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas y no existe nada que él no haya creado. Él es el creador incomparable. Hebreos capítulo 1, versículo 2. En estos días finales, si aquel entonces eran los días finales, ¿qué podemos decir ahora? En nuestro espíritu sabemos que nos faltan unos pocos años para reunirnos con nuestro Señor. Amén. En estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, mediante el cual hizo el universo. No solamente la tierra, comparado al universo, es apenas un globito. ¿Qué será para Dios el universo entero? Que aquellos científicos dicen que el universo continúa en expansión. Nuestra mente no alcanza a comprender esas cosas. Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Y los cielos no se refieren únicamente al pedacito de cielo que nuestros ojos pueden ver. Es enorme universo. En él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Todo, lo visible y lo invisible, aún lo invisible para nuestros ojos naturales. En alguna versión dice, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. Gloria a Dios. Y vamos a ver también a Jesucristo, incomparable en poder. Salmos 91, versículo 1. ¿Se saben de memoria este salmo? Apréndanlo, es maravilloso, de protección. Y como anécdota nada más muy breve, recuerdo que me contaron a una hermana hace mucho, estaba en una situación de peligro, estaba de peligro de muerte, no sé si se estaba cayendo en una zona muy alta, y lo único que recordó de esto fue, estoy cubierta de plumas. Fue un poco parafraseado el versículo, pero fue librada de la muerte. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré segura. Sabemos que no es algo literal, nuestro Dios no es un pájaro, pero habla de protección, amén. El que habita el abrigo del Altísimo. Y para habitar bajo su abrigo tienes que estar cerca. Es como la gallina que tiene bajo sus alas a sus pollitos. Vi por ahí en esos pequeños videos que aparecen a veces, como había una lluvia tremenda y era una gallinita, debe ser silvestre, y estaba la pobre mojada, empapada, le seguía cayendo la lluvia, pero todos sus pollitos estaban bajo sus alas. ¿Quieres estar bajo la cubierta de tu Padre? No te alejes, de manera que sus brazos no puedan cubrirte. Job capítulo 32, versículo 8. Ciertamente, con toda certeza, espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Ciertamente. Cuando estaba buscando escrituras para esta enseñanza, me sorprendí de la cantidad de escrituras que hablan de Dios como todopoderoso, como omnipotente. No podía ponerlas todas, solamente estas dos aquí. Y vamos a ver también como Jesús como su nombre incomparable. Y aunque hay personas que se llaman Jesús, hombres o mujeres, su nombre es el nombre que fue dado por el Padre, el nombre que tiene todo poder y autoridad. Y si tú declaras su nombre con fe, pues te vas a sorprender de las grandes cosas que puede hacer ese nombre. Filipenses capítulo 2, versículos 8 al 10. Dice, y estando en la condición de hombre, con este cuerpo, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como decimos hace un rato, como si fuera una persona maldita, como si fuera un criminal, una persona que hubiera pecado mucho. Versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en la tierra, perdón, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, solo Él es el Señor, para la gloria del Padre. Cuando tú declaras su nombre en poder, en autoridad, ante una situación de peligro, ante una situación aparentemente imposible de cambiar, eso trae gloria al Padre, porque tú estás poniendo tu corazón y tu confianza en Jesucristo, y se nos ha sido dado su nombre. Y quiero terminar con un versículo que no va a aparecer ahí, y quiero que lo busquen, Isaías capítulo 12, versículo 4. Isaías 12, 4. Yo se los voy a leer. Dice, en aquel día dirán, den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer entre los pueblos sus hazañas. En otras versiones dice sus obras. Recuerden que grande es su nombre. Y yo busqué este versículo en muchas versiones, esa parte que dice, recuerden que grande es su nombre, decían recuerden que su nombre es engrandecido, que su nombre es exaltado, que su nombre es excelso, que Él es grandioso. Háganle saber lo poderoso que es Él. Cuán poderoso es. Proclamen la grandeza de su nombre. Conozcan su carácter maravilloso. Y de todas esas versiones, la que más me gustó fue la Reina Valera contemporánea. Si quieren anotarlo, Isaías 12, versículo 4 dice, cuando llegue ese día ustedes dirán, alaben al Señor, aclamen su nombre, alaben sus acciones entre los pueblos, recuerden que su nombre es incomparable. Y en este día hemos querido darle gloria a Jesús incomparable, aquel que vive y que reina por los siglos, que su obra es sin igual, que no hay poder mayor, que no hay creador mayor, que no hay sangre igual, y todo lo que podamos decir acerca de Jesús, Él es incomparable. Y aunque algunos digan, aquí es, yo soy el Cristo, etcétera, hay uno, un solo Jesús verdadero, que es incomparable.